Son las 12:20, seguimos en directo aquí en Para Todos la 2. La justicia en tiempos de crisis también se ha visto afectada y ha tenido que adaptarse. Por una parte, los recortes han llegado a los juzgados y a los servicios que prestan los colegios de abogados, pero por otra, han aumentado los casos de hipotecas impagadas, desahucios o pérdidas de empleo. Muchas de las personas afectadas no tienen medios económicos para pleitear y solo les queda la posibilidad de solicitar la justicia gratuita y los abogados de turno de oficio para poderse defender. Hoy en Para Todos la 2 queremos conocer la situación precisamente de la justicia gratuita en nuestro país y también cómo funciona el servicio que prestan los abogados del turno de oficio. Para ello nos acompañan en directo Francisco Javier Lara, que es presidente del Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Málaga. Les saludamos. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Nos acompaña también Ángel Llamas, abogado y secretario de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, la CEAT. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y por último saludamos a Patricia Bárcena, que es directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Euskadi y miembro de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Para empezar, les queremos preguntar si la justicia realmente está al alcance de todos, incluso de aquellos que no tienen medios, por ejemplo. Ángel. Pues sí, en principio la justicia está, según está prevista en la actual legislación de asistencia jurídica gratuita, la Ley 1/96, que está en proceso de reforma, pues prevé que para las personas que no tienen unos ingresos que le permitan pagarse la contratación de un abogado para su problema, para litigar en un juzgado, pues puedan acudir y solicitar un abogado por el turno de oficio para ese problema que plantea o que presente. Patricia. Sí, bueno, yo creo que efectivamente tenemos normas que regulan la asistencia jurídica gratuita para todas las personas que carecen de recursos. Lo que pasa es que hay algunas personas que ni siquiera pueden acceder a la justicia porque no tienen oportunidad ni de demostrar que no tienen recursos ni de poder solicitar un abogado, ¿no? Es como la inocencia, primero hay que demostrarlo. Bueno, en algunas, por supuesto, la justicia gratuita se otorga, primero hay que probar que no tienes recursos y luego se te concede, ¿no? Otra cosa es que tengas acceso a un abogado en el turno de oficio, que yo creo que son dos cosas distintas, que además la ciudadanía confunde y creo que bueno, pues tenemos que dejar claro qué es el turno de oficio y qué es la justicia gratuita. Son dos cosas que van en paralelo pero diferentes. Aquí estamos para contarlo, ¿no? Sí, sí, bueno, pues en principio el turno de oficio es el servicio, el grupo de abogados, de abogadas que los colegios de abogados tienen para poder prestar asistencia jurídica a todas las personas que lo necesiten. Por otro lado, paralelamente va la justicia gratuita, que se concede a aquellas personas que carecen de recursos. Esto es, una persona tiene un problema, quiere solicitar un abogado y lo puede solicitar en el turno de oficio, porque no conoce a ninguno personalmente, acude al turno de oficio y posteriormente tendrá que demostrar si tiene o no justicia gratuita. Si la tiene, no pagará a ese abogado del turno, pero si no tiene derecho a la justicia gratuita, deberá pagar al abogado. Entiendo. Señor Lara. Bueno, yo en cierto modo coincido con lo que plantean los compañeros, pero también discrepo en algo. Es cierto que la justicia gratuita, en principio, es un derecho constitucional que está al alcance de cualquier ciudadano para poder resolver sus conflictos, para poder litigar asistido de abogado y de procurador. Sin embargo, nos encontramos en la práctica, y es importante saberlo, que para tener el beneficio, para gozar del beneficio de justicia gratuita, hay que reunir determinados requisitos económicos. Y hay ciudadanos que no cumplen con esos requisitos por poco y quedan fuera del parámetro para beneficiarse de justicia gratuita. Y tampoco tienen recursos para poder costearse la justicia privada. Con lo cual se quedan en una situación complicada, agravada ahora con las tasas judiciales, que no pueden pagar, no pueden litigar por no tener dinero para las tasas y no pueden estar excluidos de las tasas porque no reúnen el beneficio de justicia gratuita. Y esto es un matiz muy importante. Y luego sí también una pequeña matización en cuanto a que se decía que primero hay que demostrar ser beneficiario de justicia gratuita para tener no es del todo así. Se solicita la justicia gratuita, se designa provisionalmente al abogado, el abogado empieza a trabajar y si luego no se cumple con el beneficio de justicia gratuita, no se cumple con los requisitos y no te dan el beneficio de justicia gratuita, es
es un problema, plantea el problema que tenemos los abogados, que nos quedamos sin cobrar. Entonces, por eso hago esta matización, porque es verdad, es una de las reivindicaciones que hacemos desde el Consejo General. Correcto, tienes razón. Una cuestión es, además, precisando todavía un poquito más a mi ilustre compañero, en la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de abogado en los términos establecidos por las leyes, y lo que además nos estamos encontrando es que, en definitiva, quienes están garantizando ese derecho son los colegios de abogados, por tener atribuida la gestión del turno de oficio, y, lógicamente, luego los abogados que prestan como infantería el turno de oficio, y que luego, pues ya hablaremos, imagino, un poquito más adelante, pues en unas condiciones pues bastante deplorables, ya no solo de la retribución, que también, sino también pues de muchas circunstancias que no se prevén en la materialización concreta en cada procedimiento que estamos defendiendo. Claro. Podríamos decir que es ese frente abierto que se encarga de lo que en realidad sería responsabilidad del Estado, entiendo, ¿no? Exactamente, es una obligación. Actualmente considerados. Sí, lo que pasa que es cierto que es una obligación del poder público, porque así viene establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el derecho de todo ciudadano a tener asistencia jurídica en cualquier procedimiento judicial, con recursos o sin recursos, y esto se hace gracias a los colegios de abogados y a los abogados. Comentaba Ángel, él decía, y creo que ha sido muy generoso cuando dice que se presta el servicio en condiciones deplorables, le diría indignas. Muchas veces los abogados de oficio trabajamos en condiciones indignas, se nos paga poco, se nos paga mal, se nos paga tarde, y además de una forma absolutamente maltratados por la administración en muchos casos. Después veremos un ejemplo de actuación de un abogado en el turno de oficio, pero la pregunta también es muy clara. O sea, ¿creen que los ciudadanos conocen los mecanismos para poder optar a la justicia gratuita, o también es responsabilidad de sus abogados trasladarles toda esa información cuando se ven en el caso? Bueno, evidentemente, cuando un ciudadano acude a un despacho de abogados para resolver cualquier problema, es obligación deontológica del abogado, si está viendo que el cliente, el ciudadano, no tiene medios económicos para abonar la minuta, es nuestra obligación informarles de que hay un servicio de justicia gratuita, donde se puede obtener la justicia gratuita, donde se puede solicitar, cómo se tramita, y los colegios tenemos a disposición de todos los ciudadanos, en todos los partidos judiciales de todo el país, un servicio de orientación jurídica para atender gratuitamente. Hasta ahora, cuando entre en vigor el anteproyecto, dejará de ser gratuito, servicio gratuito, el servicio de interacción jurídica, para que el ciudadano pida información, se le informe de cuáles son sus derechos, los requisitos que debe cumplir, cómo tramitarlo. Acaba de decir que dejará de ser gratuito. Dejará de ser gratuito en parte. Cuando, a partir de, si entra en vigor la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, tal y como está en el anteproyecto, cuando un ciudadano solicite justicia gratuita, si se le concede, será gratuito el servicio de orientación jurídica. Pero si no se le concede, tendrá que pagarlo. Lo mismo que ocurre hoy día con el abogado de oficio, que lo que yo decía es si cuando se te concede, efectivamente hay una designación provisional del abogado hasta que se resuelve definitivamente si es merecedora esa persona de la justicia gratuita o no. ¿Qué ocurre si le dicen que no? Pues que debe pagar el abogado. ¿Qué está ocurriendo en muchos casos? Que no le paga. Y entonces el trabajo se ha realizado porque ya se ha comenzado durante esa tramitación provisional y se ha dejado de pagar. Con el servicio de orientación jurídica va a pasar algo similar, que en teoría quienes no tengan derecho a la justicia gratuita deberán de pagar esa primera orientación, pero ocurrirá como actualmente, que no se pagará, salvo que la Administración ponga los mecanismos adecuados para reclamar directamente a las personas usuarias lo que debe, ¿no? Que es el problema o la reivindicación que desde la abogacía nosotros hacemos, ¿no? No somos los abogados quienes debemos de reclamar al cliente los honorarios que no nos ha pagado, es la Administración, porque el turno de oficio, la prestación de la asistencia letrada, es una labor social que desde la abogacía se realiza, que es obligación del Estado, con lo cual el Estado es el que tiene que pagar a los abogados. No tenemos que andar nosotros detrás de la clientela buscando a ver cuáles son sus recursos. Efectivamente, totalmente de acuerdo con Patricia. Hay un servicio público que presta la Administración a través de los abogados, y en la propia exposición de motivos del anteproyecto se recoge la garantía de cobro para que el abogado
siempre cobre sus honorarios con independencia de que se dé o no se dé definitivamente el beneficio de justicia gratuita, pero sin embargo luego en el articulado solamente lo lleva para determinados supuestos y los 5 primeros días, o sea que no se garantiza el cobro. Y nos vemos en la práctica que en muchísimas ocasiones los abogados no cobramos por nuestro trabajo. Estamos... perdón. No, diga. Sí, no, que estamos plasmando en definitiva un derecho fundamental, que es el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales. Para eso es necesario la intervención letrada de un abogado, como puede ser para una intervención quirúrgica la de un médico. Y entonces, pues bueno, pues se nos están poniendo en esas situaciones que han expresado los compañeros, y nos encontramos con que muchas veces el abogado presta por adelantado el servicio, cuando lo que debiera de haber una actuación del abogado es sin la incertidumbre de que vaya a denegarse la solicitud de asistencia jurídica gratuita, y empieza la incertidumbre de quién le va a pagar los honorarios por los servicios que ha prestado, porque es un procedimiento que ya puede estar hasta incluso terminado, y el abogado ha prestado su trabajo con independencia de criterio y según su saber profesional. Pero antes de eso, la persona que necesita la asistencia de los abogados, ¿no? ¿De cuánto dinero debe disponer? ¿O cuándo se queda en ese limbo que decíamos antes? ¿No? Los requisitos, bueno, los requisitos. Ahora lo que prevé el anteproyecto es para cuando es una sola persona, la unidad familiar está compuesta por una sola persona, es el doble del IPREN, que actualmente está en 532 euros. ¿El IPREN podría especificar? Es el indicador de precios públicos, no sé exactamente ahora, no me acuerdo. De efectos múltiples, rentas múltiples, tal. Está en 532 euros. Es algo parecido al salario mínimo profesional. Un poquito menos. Luego, si la unidad familiar tiene menos de 4 miembros, sería 2 veces y medio este indicador, 2 veces y medio el IPREN. Y si es familia numerosa, de primera categoría, el triple del IPREN. Estando dentro de esa horquilla, se tendría el beneficio de justicia gratuita. O sea, si usted demuestra que puede tener, que no tiene ingresos, o que su situación está bastante precaria, si tiene esos 500 y pico euros de entrada, ya tiene derecho a la justicia gratuita. Ese es el requisito básico. Luego hay que ver si tiene inmuebles, si no tiene inmuebles. Se averigua su situación patrimonial. Sí. Patrimonial, de entrada. Eso, antes de mover nada, hay que saber cuál es la situación. Claro, porque no solo por el indicativo del trabajo, del salario o de la prestación de un subsidio, pues una persona que tiene inmuebles adquiridos, los tiene en alquiler o los tiene... Claro. Pero la asistencia se presta, en situaciones de emergencia se presta de manera anticipada y después se hace la tramitación. Pues si les parece, vamos a ver un breve reportaje sobre el sistema de asistencia jurídica gratuita, un derecho constitucional, recordemos, cuyo cumplimiento corresponde al Estado y que prestan los colegios de abogados. Uno de los servicios que ofrecen es el turno de oficio, cuyos abogados están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. El servicio de orientación jurídica, como su nombre indica, solamente es orientación, es decir, no se le da una resolución jurídica. Y esa orientación es, bueno, pues usted tiene que ir por esta vía, por otra vía. Hay personas que vienen aquí que tienen un problema y no saben si tienen que ir por una vía penal o por una vía civil. Entonces aquí lo que se hace es orientar. Si esta persona ya es necesitada de iniciar un proceso judicial, automáticamente se le comenta y entonces se le dice si quiere un abogado de oficio. Lógicamente el abogado de oficio se le da si estas personas reúnen unos requisitos económicos y tiene que aportar una documentación que se le pide previamente para poderle designar ese abogado, porque si no tiene derecho a justicia gratuita, no tiene abogado del turno de oficio. En derecho penal, cuando una persona tiene un problema o está detenido, automáticamente se le designa un abogado de oficio, que es el que está de guardia ese día. Eso no quiere decir que la persona que se le ha asistido por el abogado de oficio tenga derecho a justicia gratuita. Luego esa persona tendrá que tramitar lo que es la justicia gratuita. Si esa persona viene a tramitar y esa persona no tiene derecho a la justicia gratuita porque no reúne los requisitos económicos que se le solicitan, automáticamente tendrá que abonarle al abogado de oficio que le asistió en ese momento los honorarios correspondientes a las cantidades que el abogado de oficio, lógicamente, le reclame. El turno de oficio es voluntario, lo decido principalmente por vocación sobre todo como abogado penalista que soy desde el primer momento que ejerzo, y evidentemente
No es por dinero, porque la situación es la que es y evidentemente tratas con personas desfavorecidas. Aparte de por la función social, evidentemente es una forma de conocer gente y de poder abrirte profesionalmente. La gente se piensa que porque el abogado sea de oficio, ese abogado es o poco profesional, o como va a cobrar del Estado y no va a cobrar del cliente, no va a dedicar su tiempo a defenderle. Yo le puedo decir por experiencia propia que eso es incierto. Para mí los clientes de oficio son iguales que los clientes particulares. Tenemos muchos más asuntos por la situación en muchas ocasiones de la crisis. Es decir, compañeros de civil, los desahucios, los impagos de hipotecas, evidentemente necesitan una defensa y ahí siempre se tira del abogado de oficio. ¿Eso qué quiere decir? Doblamos el trabajo. Somos fundamentales, de una forma o de otra, para una buena parte de la ciudadanía, con lo cual entendemos que eso es lo que se nos debería valorar. Y al contrario de eso, los abogados se encuentran ahogados económicamente hablando, en el sentido de que trabajan igual o más y sus honorarios a nivel de turno de oficio cada vez son menores. Sufrimos muchísimos retrasos en lo que a pago se refiere. En este momento nos adeudan 3 meses. Los módulos nos los reducen. Yo puedo decir que por mi turno en 2 o 3 años hemos reducido los módulos en un total de un 40%, cuando realmente estamos prestando el mismo servicio o más. En estos momentos los abogados estamos trabajando por la generosa cantidad de aproximadamente unos 2 euros la hora. Con lo cual entendemos que este servicio, que en el fondo es un servicio que le corresponde al Estado porque así lo determina la Constitución en la medida en que somos un Estado social, pues lo que hace el Estado en el fondo son dejación de estas funciones y confiar en las obligaciones que nos imponemos los abogados por responsabilidad de poder dar este servicio, porque creemos que se tiene que dar. Lo que sucede es que no es justo el trato que estamos recibiendo, por eso de alguna manera también lo estamos reivindicando. El turno de oficio forma parte del sistema de asistencia jurídica gratuita. Se presta por los 83 colegios de abogados de España durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, visto lo visto, volvemos a nuestra mesa de debate para preguntar a nuestros invitados qué les parece el prestigio o el desprestigio que sufren los abogados del turno de oficio, porque como hemos podido ver, hay una parte de voluntad o de vocación, o llámenlo ustedes como quieran, ¿no? Pues, hay un dato objetivo, y es que efectivamente el ser abogado de oficio, en términos generales, de manera errónea se piensa que está desprestigiado. No es así. El dato objetivo es las conclusiones del Observatorio de Justicia Gratuita, que se hace anualmente por el Consejo General de la Abogacía Española y por la ley, que es un observatorio que el comité de expertos, los que menos profesionales que lo integran son abogados. Hay más representantes de cualquier sector de la profesión, de cualquier profesión. La que menos representada está en la abogacía. Y la media de edad del abogado de oficio es de 42 años. La experiencia, la media es de 10 años. Y la valoración que hace el ciudadano del abogado de oficio es de notable 8. Con lo cual, el ciudadano, una vez que utiliza los servicios del abogado de oficio, efectivamente lo valora muy bien. Por tanto, es injusto e incorrecto ese típico tópico de que el abogado de oficio es un abogado joven, que tiene poca experiencia, como decía el consejero de Justicia de Andalucía hace unos días, que lo hace para poder pagar la luz. Lo que ha dicho el compañero en el reportaje que hemos visto es un abogado vocacional y que no distingue entre cliente particular y cliente de oficio. Entonces, hablando de clientela, ¿cómo está la clientela? ¿Se solicita más justicia gratuita? Bueno, lógicamente se solicita más porque, aunque han reducido lo que es el IPREN, la referencia al IPREN, que antes estaba en el salario mínimo interprofesional, que era algo superior, 631 euros, creo recordar, al mes, aunque se ha sustituido por eso, pero claro, en esta situación de crisis donde se ha producido un aumento de la situación de parados, de personas en el paro, de personas que ya no solo la prestación por desempleo, yo recibo muchas designaciones de personas que están con los 426 euros del subsidio por desempleo, personas que llevan 2 años sin trabajar. Eso ha aumentado mucho y, lógicamente, ha aumentado la situación, y he comprobado personas que antes a lo mejor han venido a mi propio despacho particular de pago y luego me han tocado una designación de oficio. Y es lo que se ha producido. Y luego eso también teniendo en consideración que luego
se ha producido una disminución igualmente por parte de las administraciones públicas y que en definitiva no se toman en serio el pago a los profesionales que estamos prestando el turno de oficio. En Madrid nos redujeron un 20% porque sí el año pasado, cuando llevábamos sin actualizar desde el 2003. En Andalucía, por ejemplo, les han dicho que el primer trimestre de este año lo van a cobrar el año que viene, en el 2014. Cada punto de España tienes una situación concreta. En el caso, Patricia, en el caso de los refugiados y los inmigrantes en situación irregular, ¿realmente tienen acceso a la justicia gratuita o los abogados de oficio? Sí, en principio las personas extranjeras tienen derecho a la asistencia letrada y a la justicia gratuita en todos aquellos procedimientos que conlleven su salida o su expulsión de España, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre personas que igual ya se encuentran aquí, integradas y que tienen ingresos. Entonces el baremo se utiliza el mismo para todas las personas. La asistencia al detenido es un derecho universal. El acceso a la tutela judicial efectiva es universal para todas las personas, no se diferencia si es o no es extranjera. El problema que se plantea con las personas refugiadas y con las personas inmigrantes, sobre todo, que intentan llegar a nuestro país, es que no solo no tienen el acceso a la asistencia letrada, sino que ni siquiera se les informa de sus derechos, ¿no? Ese es el gran problema que en la actualidad tenemos en los puntos fronterizos, como pueden ser los puertos. Hay personas que llegan a nuestro país como polizones y únicamente tienen entrevista con la policía. No hay un abogado que vaya allí a asistirles para saber si quieren entrar en España, que se supone que es lo que quieren hacer, lógicamente no están de crucero, o si quieren solicitar asilo, es decir, la protección internacional porque son personas perseguidas, o si simplemente quieren ser repatriadas a sus países porque les quieren sacar de ese buque, ¿no? Ahí hay una negativa por parte de la Administración a enviar a los letrados para hacer esa primera asistencia, ¿no? Y igualmente ocurre en muchas ocasiones en los centros de internamiento de extranjeros o en aeropuertos como el del Prat, por ejemplo, ¿no? Así como Barajas, la gente del turno de oficio de Madrid accede habitualmente, y los compañeros de CEAR, de la Comisión de Ayuda al Refugiado, están allí permanentemente. En el Prat prácticamente no hay personas que llegan y soliciten protección. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible esto en un aeropuerto como este internacional, de donde viene mucha gente, pues por ejemplo actualmente de Siria, que sí que está huyendo, que tiene derecho a entrar a este país porque así se ha comprometido España por los convenios internacionales, y que sin embargo nadie sabe ni siquiera que han llegado porque con las mismas son devueltos, ¿no? Y que podría tener derecho... Deberían de tener derecho a ser asistidos desde el primer momento, que fuese un abogado, un intérprete, alguien, bueno, pues que le pudiese tener una entrevista reservada, unas condiciones dignas para hacer una primera atención, como cualquier persona que se encuentra retenida o detenida en cualquier dependencia fronteriza o terrestre, ¿no? Pero no solo eso, sino además se han incrementado lo que son las trabas burocráticas con respecto, sobre todo, también de los abogados en la materialización de esa asistencia a esas personas que vienen. Por ejemplo, en los procedimientos penales se nos dice, y se ha puesto por algunas comunidades autónomas incluso, muchas pegas porque no ponemos en la solicitud de asistencia jurídica gratuita el DNI o el NIE, número de identificación de la persona extranjera, y si no, no se nos paga la asistencia al abogado. Cuando, si yo veo un atestado donde ni la policía ha identificado a ese señor. La ha identificado con un nombre que le ha dado, porque a lo mejor, con un poquito de suerte, a lo mejor tiene pasaporte, pero un DNI o un NIE, claro, si es una persona irregular en España, pues no. Y los abogados, cuando estamos esperando allí a asistir a este señor, a lo que verdaderamente tenemos que ocuparnos, que es de la defensa de ese señor, de lo que nos tenemos que ocupar es de preguntarle cómo se llama usted, si tiene ingresos, si no tiene, para que luego podamos remitir al colegio de abogados esa solicitud. Eso sí te entiendes con el extranjero, porque tampoco tiene un intérprete para poder garantizar el derecho de defensa del extranjero, tampoco cuenta con un intérprete, como dice la propia Constitución. Pero hablando de extranjeros, sí, es importante resaltar también que el anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita introduce una nueva reforma que desde luego causará nuevamente indefensión a todas las personas, pero en particular a los extranjeros. Y es que cuando actualmente se solicita justicia gratuita, se solicita para todo el procedimiento. A partir de ahora, si entra en vigor el anteproyecto tal y como está redactado, para la segunda instancia, es decir, para interponer un recurso contra la sentencia de primera instancia, es necesario ratificar la solicitud de justicia gratuita. Entonces, yo le pregunto al legislador, oiga usted, si a un extranjero se le ha expulsado de España, el abogado tramita todo el procedimiento y quiere luego recurrir la sentencia, y para recurrir la sentencia tiene que ratificar la solicitud de justicia gratuita y ya está en su país de origen, ¿cómo lo va a ratificar? Es absolutamente imposible, con lo cual no podrá
recurrir la sentencia. ¿Y qué se entiende por ratificar entonces? Volver ¿no? a solicitar Volver a la solicitar. justicia gratuita. Sí, hombre, la respuesta podría ser que lo haga la Embajada de España en su país de origen. Entonces, a esto tenemos que añadir, no todos los países de origen tienen Embajada de España, punto 1, y punto 2, hay embajadas de España que son totalmente inaccesibles para cualquier persona normal y corriente. Hay otra cuestión, estamos en la recta final y quisiera que también habláramos del tema, que son las tasas judiciales. Las tasas judiciales están afectando al acceso de los ciudadanos a la justicia. ¿Hasta qué punto? Les pediría brevedad, porque también hay mucho desconocimiento, ¿no?, de este tema. Pues si quiere datos estadísticos, los procedimientos en el contencioso administrativo se han reducido un 40%. Los procedimientos en primera instancia en materia civil se han reducido en torno entre el 25 y el 30%. En la jurisdicción social, cuando un trabajador quiere reclamar por un despido, por una reclamación de cantidad de la empresa, la media son de entre un 5 y un 8%. Entonces, ¿eso significa que no hay tanta conflictividad o que la gente se lo piensa dos veces antes de empezar un proceso? Se lo piensa que no puede recurrir, no puede acudir a los tribunales, no puede, su derecho a la tutela judicial efectiva, pues se le ha vulnerado de una manera flagrante. Hace un año, cuando se iba a entrar en vigor la ley, desde la abogacía hablábamos desde la abogacía de el temor a que se iban a vulnerar derechos fundamentales. Hoy ya no es un temor, hoy ya es una realidad. Nos quedan 2 minutos, Patricia y Ángel. En referencia a las tasas judiciales. Bueno, creo que eso, reiterar, se está privando a la gente de acceder a la justicia, de poder reclamar sus derechos, y eso va en contra de nuestra Constitución. Hay que revisar las tasas, hay que hacer una llamada urgente a este Gobierno para que revise esta situación, porque la gente que no tiene tan pocos recursos como para acceder a la justicia gratuita, pero tampoco tiene los suficientes para poderse pagar el pleito, que es la clase media normal de este país, se está quedando sin poder acceder a sus derechos. Y esto es algo que no debemos de tolerar. Sí, y además entiendo también que el propio legislador ha incumplido su propia previsión que hacía en la exposición de motivos de la ley que impone las tasas en noviembre del 2012. Dice que el destino es para sufragar la asistencia jurídica gratuita, y una tasa, por su propia definición, es una recaudación, un tributo que tiene un destino específico. La propia Administración ha incumplido, no ha dado en ningún momento justificación de lo que ha ingresado por las tasas, y desde luego que a los colegios de abogados, que son los que reciben los ingresos, las retribuciones para el pago del turno de oficio, pues tampoco les ha llegado justificación alguna del destino que se ha dado a las tasas, cuando es una obligación legal por parte de ellos. Pues bien, si les parece lo dejamos aquí. Iba a decir está visto para sentencia, pero no, está claro que esto va a continuar, pero de todas formas, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por iluminarnos en la complejidad de estos asuntos jurídicos. Vamos con otras cuestiones.